Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast NutriCharlas a Dar. Estamos en el segundo episodio de este podcast y el día de hoy vamos a abordar un tema bien interesante que es los mitos acerca de la obesidad, porque ya una báscula no es suficiente para medirla. Y para eso tenemos aquí al doctor Jorge Arturo Torres Monreal, que me gustaría que se presentara él, que nos dijera sus grados de estudio. Hola Diana, muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Efectivamente, mi nombre es Jorge Arturo Torres Monreal. Yo me dedico al área de nutrición clínica. Mi formación es como médico cirujano en primera instancia, como licenciado en nutrición y más adelante hice una maestría en nutrición clínica, una especialidad en nutrición clínica y finalmente un doctorado en ciencias del deporte. Así que vamos a platicar un poquito de este gran tema que este año empezó a tener un cambio en el paradigma. Ya venía desde tiempo atrás hablándose de ese cambio, pero bueno, eso lo vamos a ir adentrándonos un poquito más a lo largo de este podcast. Claro, doctor. Entonces, para ir comenzando, quiero que primero nos pongamos en contexto porque vamos a hablar de la nueva definición de obesidad, qué parámetros se usan para medir o hacer su diagnóstico, pero antes de esto sería importante mencionar cómo es que se hacía el diagnóstico tradicionalmente de la obesidad. Bueno, normalmente incluso todavía la OMS no lo sigue manejando como que el índice de masa corporal es lo que se utiliza para hacer diagnóstico de obesidad. ¿Qué es el índice de masa corporal? El índice de masa corporal es una relación entre el peso y el cuadrado de la altura, donde lo normal es entre 18.5 a 24.99. De 25 a 29.99 se considera sobrepeso y arriba de 30 ya diferentes niveles de obesidad, ¿sí? Grado 1, grado 2 y grado 3 según este índice de masa corporal. Entonces, a pesar de que la OMS lo define como un acúmulo excesivo de grasa, el parámetro que se utilizaba para diagnosticarlo no era con base a la grasa, sino el índice de masa corporal, que repito que es ese peso entre el cuadrado y la altura. Sí, claro. Entonces, para poder hacer el diagnóstico nos basamos simplemente en el peso de la persona y su estatura. Pero entonces ya sabemos que esto cada vez queda más obsoleto, así que es importante hablar de ahora cuál es la nueva redefinición de obesidad para adentrarnos más en un correcto diagnóstico acerca de esta enfermedad. Pues primero te cuento que ya anteriormente la Asociación Americana de Endocrinología empezaba a hablar de un término que era la enfermedad crónica basada en adiposidad o ECBA, y esto era tratando de hacer un énfasis en que la obesidad no es una cuestión estética, sino una cuestión de salud y que es una enfermedad que si bien es tratable, pues es crónica, equiparable, por ejemplo, a la hipertensión o a la diabetes en cuanto a la situación de la cronicidad. Entonces, esto hace énfasis en eso, enfermedad crónica a lo largo del tiempo basada en adiposidad, es decir, con un tejido adiposo elevado. Y este término, pues se empezó a utilizar y luego en la revista Lancet, en este enero de este año, ya salió una actualización al respecto y en donde se dice, bueno, pues esta obesidad hay que empezar a utilizar o a diagnosticarla con base al porcentaje de grasa principalmente, en donde una mujer tiene un porcentaje normal entre 18 y 28%, mientras que un hombre entre 10 a 20%. Y entonces lo que está por fuera de eso ya lo consideraríamos desde el punto de vista actual ya como obesidad. Sí, claro. Y entonces, antes se veía la obesidad como un factor de riesgo, pero este artículo que usted nos menciona empieza a mencionar pues la importancia de ya no verlo como un factor de riesgo, sino empezar a verlo ya como una enfermedad. ¿Por qué es importante esto, doctor? Pues porque siempre se trató la obesidad como si fuera una situación, como tú lo dices, como un factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades, y en realidad debemos de tratarla como una enfermedad primaria, es decir, que esa por sí solo te está generando una alteración. ¿Cuál es la alteración que te genera esta obesidad? Pues finalmente una inflamación de bajo grado, y esa inflamación de bajo grado en la cronicidad empieza a dañar el resto de los tejidos, y bueno, este es uno de los problemas que se empiezan a señalar en este artículo que estamos hablando. Sí, claro, y aquí pues, bueno, se empieza a notar mucho las limitaciones que tiene entonces diagnosticar la obesidad simplemente basándonos en el IMC. Totalmente, deberíamos de tener una correlación, no significa que se vaya a tener totalmente en desuso, sin embargo, sí tener muy claro que nos permite evaluar
de una forma fácil y sencilla, pero que utilizando algunas otras herramientas, como lo pudiera hacer antropometría o como lo pudiera hacer esas máquinas de impedancia que existen, pues podríamos ya empezar a hablar de que por fuera de ese porcentaje de grasa empieza a tener algunas alteraciones. Sí, claro, y es aquí cuando decimos el peso ya no es suficiente para hacer un diagnóstico porque entonces estamos hablando de que esta enfermedad es basada en adiposidad, entonces necesitamos una herramienta que nos permita evaluar este nivel de adiposidad. Y bueno, en este artículo también se mencionaba la diferencia entre obesidad clínica y preclínica. ¿Nos puede platicar un poquito acerca de estas diferencias? Sí, totalmente. La obesidad preclínica es cuando una persona tiene un exceso de tejido adiposo, pero ese tejido adiposo no ha causado alteraciones en el resto de los tejidos, como pudiera ser el músculo, como lo pudiera ser el cerebro, como lo pudiera ser el intestino, etcétera. Mientras que la obesidad de tipo clínica ya empieza a haber alteraciones en otros lugares, como lo pudiera ser, por ejemplo, que tú ves a la persona aparentemente solo con tejido adiposo elevado, pero le haces un estudio de laboratorio y en la obesidad clínica probablemente ya te salga una insulina alterada, esa resistencia a la insulina, una hiperuricemia, una hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia o incluso la presión elevada. Entonces, esa es la diferencia entre la obesidad clínica y la obesidad preclínica. La obesidad preclínica, aumento del tejido adiposo, pero sin alteraciones en otros tejidos. Y la obesidad de tipo clínica es un aumento del tejido adiposo, pero con alteraciones en otros tejidos. Claro, y entonces, ¿qué consecuencias puede haber de seguir evaluando a los pacientes basándonos nada más en el IMC, tomando en cuenta todo esto que nos ha platicado? Bueno, pues que de entrada podríamos mal diagnosticar a una persona por índice de masa corporal con obesidad cuando en realidad tiene una musculatura elevada. Es decir, si estamos hablando de que solo no discrimina de qué es ese peso, o sea, solo estamos midiendo el peso, lo dividimos entre el cuadrado de la altura, entonces no estamos discriminando si ese peso es de músculo, si es de grasa o de qué es. Entonces se pueden cometer errores al decir, bueno, esta persona tiene obesidad y resulta que es un fisiculturista y pues no tiene obesidad. Y entonces ahí es en donde empezamos a ver cómo hacerle con aquellas personas que tienen una musculatura elevada para poder decir si ellos tienen alguna alteración o no tienen alteración. Entonces eso es en donde este paradigma que se está rompiendo pues nos trae como consecuencia que podamos evaluar de una mejor manera a las personas. Sí, claro, y esto es muy importante porque al momento de tratar a los pacientes, pues hay que entender que ya pueden traer cierta alteración, o sea, puede llegar a nuestra consulta un paciente que a lo mejor de manera externa no se note un porcentaje de grasa muy alto, que son los pacientes que a veces tardan más en llegar a la consulta, pero no quiere decir que no venga con enfermedades, ¿no? Totalmente. Aquí es en donde entra precisamente la situación esta de hacer laboratorios. Es frecuente que en la consulta me llegue un paciente y mandemos a hacer algún estudio de tipo bioquímico, y en este estudio de tipo bioquímico lo acabo de vivir reciente con pacientes que traían una serie de síntomas, le mandamos a hacer estudios, incluso en adolescentes hemos visto esta parte y resulta que trae ya una TSH alterada, que esto le está ocasionando otras situaciones y eso pudiera ser una causa de ese sobrepeso, de esa obesidad, pero por otro lado traen cosas como resistencia a la insulina, como la hiperuricemia, etcétera, que a lo mejor no le están dando todavía síntomas, pero que ya están generando un daño desde el punto de vista metabólico que tarde o temprano va a traer consecuencias importantes. Sí, claro. Y bueno, entonces ya para adentrarnos a la parte del tratamiento, viendo que la obesidad no es cuestión simplemente del peso, ¿qué sería importante tomar en cuenta en un tratamiento de una persona con obesidad clínica? Bueno, en primer lugar clínica y también mencionar la preclínica. Ok, lo primero que tendríamos que hacer, bueno, pues primero haces su evaluación, ves, por ejemplo, haces su evaluación antropométrica, le haces su peso, su altura, le mides pliegues cuando aplica, cuando no aplica, le haces su bioimpedancia, etcétera. Ya tienes el diagnóstico, ya tienes su hoja donde le estás haciendo todo el diagnóstico, mandas a hacer un estudio clínico y en ese estudio ves, por ejemplo, no sé, una biometrimática, una química sanguínea, un perfil de lípidos, insulina, vitamina D, y con base a los resultados estos empiezas a catalogar a la persona.
Bueno, no a catalogar como tal, sino a empezar a analizar cuál es el mejor tratamiento o la mejor estrategia que podríamos utilizar con ella. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a poner un paciente que no sale nada alterado, es decir, que tiene solo un aumento del tejido adiposo, pero sin daño. Entonces nos vamos directo a tratarlo probablemente con una dieta de tipo normal, pero hipocalórica, es decir, nada más para que empiece a perder un poco de tejido adiposo, para que empiece a perder grasita y con eso estaríamos tratando bien a la persona. Pero si ya trae alguna alteración, pues ya tendríamos que evaluar si es necesario utilizar algún tipo de fármaco o si únicamente con la pura dieta puede salir también, o si tenemos que agregar algún medicamento, en este caso también para control de peso, porque a veces también es necesario hacer una evaluación de este tipo para iniciar medicamento de control de peso. Entonces, yo diría que primero tener muy claro si es obesidad preclínica y clínica. En ambas tendríamos que hacer un déficit calórico, o sea, bajar las calorías, pero la cantidad de macronutrientes, es decir, de carbohidratos, lípidos, proteínas, ese sí va a ser diferente si la persona ya trae una alteración o si no trae una alteración. En el caso de los micronutrientes, vitaminas, minerales, también tendríamos que checar si hay una alteración a nivel bioquímico y para poderle dar el tratamiento más adecuado. Y finalmente, cuando sea necesario, la nutrición funcional, el uso de compuestos bioactivos para poderle ayudar a esa persona también sería en ese caso. Y en el caso de que sí tenga una alteración, es decir, que lo podamos clasificar como obesidad clínica, entonces sí ya ver la necesidad de fármaco o si también podemos trabajar únicamente con la alimentación. Sí, claro. Y bueno, aquí también creo que entra un factor clave muy importante y siempre me gusta recalcarlo. Yo me dedico a esta parte de psiconutrición y siempre me gusta mencionar que los pacientes, independientemente de si llegan con un objetivo de perder peso o si su objetivo es diferente, que ahora los tratamientos deben de tener un enfoque pues más biopsicosocial, holístico, que nos menciona que pues no debe basarse simplemente en dar un plan de alimentación y ya para lograr un objetivo en peso o simplemente determinado tratamiento farmacológico para tratar síntomas, sino esta parte de que el paciente ya viene también con su contexto social, su contexto psicológico y también esta parte es muy importante tratarla, ¿no? Totalmente. Fíjate que en este sentido, la obesidad, la enfermedad crónica basada en adiposidad, nosotros la tenemos que reconocer como una enfermedad compleja. Y al reconocerla como una enfermedad compleja, nosotros estaríamos hablando de que es una enfermedad multifactorial y es una enfermedad desde el punto de vista genética poligénica. Es decir, no es que un solo gen esté causando ese problema o un solo factor esté causando ese problema. Entonces, como es una enfermedad multifactorial, el tratamiento debería de ser, como tú lo dices, un tratamiento que pudiera ser un poquito más amplio, una intervención de tipo biopsicosocial, incluso interdisciplinaria, es decir, que entran varias disciplinas en el tratamiento, cuando es necesario el psicólogo, cuando es necesario el nutriólogo, cuando es necesario el médico, incluso el cirujano, que hay ocasiones en las que es necesario también echar mano del cirujano y bueno, darle un tratamiento. Recordemos que hay indicaciones para los tratamientos, o sea, hay indicaciones muy claras de cuándo iniciar únicamente con dieta. Por ejemplo, en estas clasificaciones que estábamos hablando anteriormente, decía que una persona que tenía un índice de masa corporal por encima de 27 y en compañía de otra comorbilidad, como pudiera ser alguna alteración bioquímica, etcétera, podías utilizar fármacos de control de peso por encima de 30, aunque no hubiera otras comorbilidades, también podías utilizar medicamentos y hablando del control de peso. Y también la cirugía tiene su indicación muy particular. Entonces, pero hay algo que es bien importante, la parte holística, el darle un tratamiento más amplio a la persona, pues eso se debe de dar desde el inicio, el tratar de modificar su calidad de sueño, el tratar de modificar su microbiota intestinal, que nosotros sabemos que la enfermedad crónica basada en adiposidad, la obesidad, te está causando también problemas a nivel de esa microbiota y entonces ahí es en donde nosotros tenemos que tratar a este paciente desde un punto de vista más holístico para poderle aterrizar sus problemas y finalmente tratar de darle solución a los que se pueden y controlar a los que no se pueden erradicar.
Claro, y tampoco no satanizar los tratamientos, ¿no? Porque en redes sociales nos inundamos de bastante información y hay veces en que se escucha esta parte de que las dietas entonces son malas y son el problema, o que el uso de fármacos es malo, que yo creo que aquí tenemos dos por la gente que defiende el uso de fármaco y la gente que lo sataniza. Igual los tratamientos quirúrgicos, hay quien dice, no, es que el famoso es falta de voluntad. ¿Usted qué piensa acerca de esto? Que cuando hay una indicación médica está, valga la redundancia, indicado y por lo tanto lo debemos o lo podemos utilizar. ¿A qué me refiero yo con esto? Yo siempre cuando hablo con mis alumnos en clases les digo, yo nunca he escuchado a alguien que diga de alguien, de una persona que vive con diabetes, ay, sí, logró bajar su glucosa, pero lo logró con fármaco. Es que le dieron metformina. Nadie. O sea, todo mundo decimos, ay, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo bajó con lo que sea, pero qué bueno que bajó esa resistencia a la insulina, qué bueno que bajó esa glucosa, porque eso le está ayudando a perpetuar su vida y a mejorar su calidad de vida. De la misma forma, así aparecen los fármacos de control de peso. Cuando ya otras situaciones que estamos utilizando en el paciente no dieron resultados, pues ahí es cuando entra la farmacología o es cuando entra la cirugía. Entonces, definitivamente, efectivamente, no podemos catalogar o decir, no, es que esto es malo, o no, es que hizo trampa, o no, es que, no, definitivamente que cuando esté indicado, hay que hacerlo. Pero cuando esté indicado, porque también caemos en otra parte que es bien importante, que ahorita todo el mundo quiere medicarse, sobre todo con esta salida de todos estos medicamentos de los análogos del GLP-1, semaglutida, liraglutida, etcétera, siempre están queriendo todo el mundo usar. A mí me contacta mucha gente y me dice, oye, lo quiero usar. Tampoco, o sea, hay sus indicaciones, hay que intentar primero el cambio de hábitos, primero hay que ver si no responde totalmente a la pura alimentación, al cambio de hábitos, al ejercicio, etcétera, y entonces si no, bueno, cuando está indicado, utilizarlo y yo no lo satanizaría, al contrario, yo creo que hay con quienes es necesario utilizar el tratamiento. Sí, y aquí entra esta parte que es muy importante de individualizar tratamientos. La fórmula que le funciona a una persona no le va a funcionar a otra persona. O sea, hay que buscar mucho esta parte que hay gente que antes de cualquier cosa requiere manejo en mejora de hábitos. Hay quien lo que requiere es también tratamiento psicológico. Hay quien no, porque su contexto es diferente y se puede apegar muy bien a un plan de alimentación, pero su metabolismo, no sé, por ahí tiene algún problema que requiere el tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, cada persona es un mundo y por eso el tratamiento, bueno, desde el diagnóstico debe ser muy personalizado. Totalmente. Hay personas que pudieran coincidir en tratamientos, definitivamente, o sea, desde la dieta, personas que pesan lo mismo, miden lo mismo, tienen un metabolismo basal parecido, pues pudiera ser que tengan requerimientos parecidos. Sin embargo, aquí en esta situación de hacer estos laboratorios, precisamente nos permite todavía individualizar más. O sea, si tiene resistencia a la insulina, pues a lo mejor le puedo iniciar cierto fármaco para mejorarlo. A lo mejor tiene esa hiperuricemia, hay que ver, esa hiperuricemia, casi siempre se estuvo hablando de la hiperuricemia como una situación del consumo de alcohol, que después vamos a grabar otro podcast hablando de eso precisamente, otro episodio de NutriCharlas, pero en este caso este ácido úrico está relacionado a una inflamación en la persona, ¿no? Y entonces muchas veces hay quienes te dicen, ¿traes ácido úrico? No, deja la carne, ¿no? Y la situación va por otro lado, tal vez no sea la situación de la carne, sino el mismo sobrepeso que está, pero esto lo vamos a tratar más adelante. Ahorita, regresando a la situación que estamos hablando, yo creo que precisamente esta evaluación que nos plantean estos expertos que lo plasmaron en esta revista de Lancet en enero de este año, es precisamente para decirnos, oye, estamos haciendo las cosas un poquito erróneas, hay que empezar a hacerlo de una forma diferente, y aquí es en donde entra la evaluación del paciente. Nosotros en nutrición tenemos una mnemotecnia que dice que el ABCD de la evaluación del estado nutricional, donde evaluamos datos antropométricos, datos bioquímicos, datos clínicos y datos dietéticos. Y en esa situación pues está la historia clínica. A mí muchas veces me han dicho algunos pacientes, oiga, yo quiero que me vea así y quieren que los vea en el momento, pero sin historia clínica.
Y la historia clínica a veces nos prende focos amarillos o rojos que nos hacen buscar ciertas cosas de forma intencionada. Entonces, esa parte está importante. La otra parte es lo dietético. Cuando tú evalúas la situación dietética de una persona, entonces nos podemos dar cuenta que pudiera tener alteraciones desde ahí o pudiera no y empezar a sospechar en otra cosa. Lo antropométrico, hay cosas que no están dirigidas para ciertas personas. A mí me lo ha dicho mucha gente, oye, es que no me midieron en tal situación. Recordemos que, por ejemplo, la antropometría, como los pliegues, no son adecuados en la persona que vive con obesidad. Entonces, pues esa herramienta a lo mejor no es adecuada para él y es adecuada tal vez para un deportista, ¿no? Y en esta antropometría pues también tenemos cosas que podemos medir, cosas que no podemos medir y finalmente en una evaluación de tipo bioquímica, pues ahí estaríamos viendo precisamente qué alteraciones está teniendo. Entonces está muy interesante esta situación que nos plantea Lancet porque nos permite evaluar esta enfermedad crónica de una forma mucho más amplia y darle, por lo tanto, un tratamiento mucho más efectivo a la persona. Y bueno, doctor, ya para finalizar este episodio, platíquenos usted, o más bien denos una recomendación de qué le diría a las personas que quieren empezar a buscar un cambio, que sienten que a lo mejor quieren un cambio en cuanto al peso, que es meramente más por el lado estético, pero que finalmente sabemos que esta enfermedad, si es preclínica o ya clínica, pues puede tener más alteraciones. Pero ¿qué le diría a esta población que ya quiere empezar a buscar un cambio? Bueno, yo lo primero que diría es que nos vayamos a los hábitos, o sea, el dormir bien, el comer bien, el hacer ejercicio es lo básico. Ya si eso no está funcionando, pues Antes de la entonces, vía rápida, ¿verdad? claro, totalmente, sí, porque ahorita de verdad que todo el mundo, ese es el detalle de los análogos de GLP-1, que se venden sin receta, entonces la gente va directo al fármaco, sin saber que muchos de esos fármacos nacieron para la persona que vive con obesidad y que vive con diabetes y que tienen sus contraindicaciones y que tienen sus efectos secundarios y entonces empezamos a ver que llega la persona con un montón de alteraciones porque utilizó el fármaco, no le cayó y a veces lo está usando gente que ni siquiera tiene obesidad, ¿no? O sea, que ni siquiera lo requiere y entonces ahí es en donde yo diría, primero vámonos a los hábitos, ¿sí? Por eso muchas veces en la consulta de nosotros, cuando llega una persona que quiere utilizar fármaco, le digo, pues primero déjame ver cómo respondes, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor en una evaluación, de hecho me acaba de pasar reciente, es muy frecuente eso, les digo hay que hacer una evaluación y resulta que tiene hipotiroidismo el paciente y no lo sabía porque todavía a lo mejor era un hipotiroidismo subclínico y a lo mejor todavía no lo tenía el cuadro clínico tan marcado, pero ya está ahí ese detalle. ¿De qué sirve darle un medicamento si la persona no está, digamos, metabolizando bien, por decirlo de una forma, y entonces ese fármaco ni le va a funcionar y nada más va a estar gastando? Entonces yo diría, respondiendo de forma directa, primero irte a los hábitos. Cuando eso no está funcionando, pues hay que acudir al profesional de la salud. Yo diría que primero con el nutriólogo y el nutriólogo ya ir viendo a ver si se aborda desde el punto de vista médico, si se aborda desde el punto de vista psicológico y bueno, ya ahí se hace ese tratamiento multidisciplinario o interdisciplinario. Sí, y entender que si no se da este cambio de hábitos de inicio, no importa si al principio fue una vía fácil y si al final llegamos más rápido al resultado, si no cambiamos hábitos, vamos a volver a nuestro punto de partida, porque ¿de qué te sirvió el medicamento o la dieta que nos llevó a ese resultado fácil si al final en algún punto vas a retomar tus mismos hábitos, esa parte no cambió y entonces eso nos va a hacer otra vez caer en lo mismo, ¿no? Totalmente, de acuerdo en esa parte. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de ir interactuando con ustedes a través de esta serie de episodios de NutriCharlas Adara, en donde estamos tratando de socializar un poco de los problemas que vivimos en el día a día, de las preguntas más frecuentes, incluso de lo que ustedes nos están pidiendo. Entonces, pues vamos a ir desbaratando mitos y aclarando algunas dudas. Quisimos como segunda parte, como segundo episodio, hablar de esto por ser una situación que la persona dice es que si estoy gordo, no estoy gordo. No va por ahí la cosa. O sea, ¿ese tejido adiposo te está causando un problema o no te está causando un problema? Y eso es lo que tenemos que evaluar en la consulta.
Claro, entonces hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen ideas de más temas, nos lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Y bueno, muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ti, Diana. Nos vemos la siguiente. Bye.